Es vital para la ciudad impulsar el emprendimiento y destacar a los empresarios jóvenes con espíritu emprendedor. Es por eso, Jorge, que nos complace presentar en Cúcuta de Todos a William Correa, un soñador que cree en las oportunidades que Cúcuta brinda. Para crear empresa no se necesita tener mucho dinero. Lo que sí se requiere es tener un proyecto innovador, capaz de competir y sostenerse en el mercado. Por esto, una gran idea de negocio puede convertirse en una realidad a través del Fondo Emprender. El Fondo Emprender es una iniciativa gubernamental creada bajo la ley para poder apoyar con capital semilla a todo aquel colombiano que tenga una iniciativa productiva. El capital semilla, que puede ser entregado para la puesta en marcha de nuevas unidades productivas, dependerá del número de empleos directos que éstas generen. El emprendedor firma un compromiso con el SENA para que dichos recursos sean aplicados exactamente conforme lo estableció en su plan de negocio. Si eso se lleva a cabo de manera exitosa, el SENA está en capacidad de condonar esos recursos. El Fondo Emprender brinda acompañamiento y asesoría a través de las unidades de emprendimiento y centros de formación del SENA, como un plan soporte para los nuevos empresarios del país. Hoy, en Construyendo mi Ciudad, vamos a hablar acerca de un tema de vital importancia para los jóvenes emprendedores, para los jóvenes con idea de crear empresa. Vamos a hablar un poco acerca del Fondo Emprender, qué es el Fondo Emprender, de qué se trata. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy William Correa Monroy. William es un empresario que en el 2005 fue un joven emprendedor recién egresado de la universidad que presentó un proyecto al Fondo Emprender y que ya hoy genera más de 8 empleos en la ciudad de Cúcuta. William, ¿cómo se encuentra? Bien, un placer saludarlo. Gracias por la invitación al programa Construyendo Ciudad. Cuéntenos su historia, cuéntenos un poco qué es el Fondo Emprender y cuéntenos acerca de su experiencia con el Fondo Emprender. Bien, yo estudié Derecho en la Universidad Libre Seccional Cúcuta y por alguna razón descubrí que había un fondo que se llamaba el Fondo Emprender y este fondo colocaba recursos no reembolsables, 100% de los recursos para la idea de negocio que yo quisiera. Cuando empiezo a investigar sobre el tema, empiezo a darme cuenta que el Fondo Emprender podíamos acceder estudiantes universitarios de 9º y 10º semestre o estudiantes graduados o profesionales dentro de los 2 años de carrera, o sea, habiéndose graduado dentro de esos 2 años, o para estudiantes de maestrías o especializaciones o posgrados, o para estudiantes del SENA, es decir, aprendices del SENA. Es decir, la gama o la amplitud de la cantidad de personas que pueden acceder al Fondo Emprender en una ciudad como la de Cúcuta o norte de Santander o el país es inmensa. ¿Todavía existe la posibilidad para estudiantes de último semestre, estudiantes de maestría, 9º y 10º? ¿Son los mismos requisitos o han cambiado los requisitos? No, los requisitos siguen siendo los mismos. Estudiantes universitarios de 9º y 10º semestre, personas que hayan terminado materias dentro de los 12 meses, profesionales que estén dentro de los 2 años de haberse graduado, estudiantes de posgrados o aprendices SENA. De hecho, el SENA abre unos cursos especializados para poder habilitar a personas que tengan ideas de negocios en poblaciones especiales, personas del campo, madres cabezas de hogar, etcétera, que permiten entrar y acceder a este tipo de fondos. Eso es una maravilla y como usted lo decía al principio en Construyendo Ciudad, esto ha sido muy desaprovechado en la ciudad porque son muy pocos los proyectos que se han presentado por parte de cucuteños o de norte santanderianos al Fondo Emprender. William, hay un estudiante que en este momento tiene una idea y está en su casa viendo o escuchándolo hablar y dice, bueno, ¿cómo hago para acceder? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde hay una página web a la que hay que ir o hay que asesorarse a través del centro de estudios en la universidad? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hizo usted? ¿O cómo se hace? Efectivamente hay varias cosas que se deben hacer. La primera es investigar en la página del Fondo Emprender, es www.fondoemprender.gov.co o www.fondoemprender.com o en Google
Fondo Emprender, ahí aparece la página completa y ahí están las fechas de la convocatoria, los requisitos, etc. Pero si no quiere o no tiene acceso a internet, puede ir a varios sitios, Jorge. Como es estudiante universitario, puede ir a su universidad, que las universidades deben tener unidad de emprendimiento. Pero hay universidades en Cúcuta que no la tienen. Puedo decir que sepa yo hoy que la Universidad Francisco Pablo Santander, la Universidad de Pamplona, tienen unidad de emprendimiento. Para las universidades que no tengan unidad de emprendimiento, los estudiantes pueden ir al SENA o pueden ir a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay una persona muy habilitada para este tema, que es la doctora Fanny Montagut, que es la directora de esa unidad de emprendimiento, y ella los puede guiar en todo el proceso para hacer. Vamos a hablar con la doctora Fanny Montagut de la Cámara de Comercio para que nos cuente un poco más a fondo qué es el Fondo Emprender y en qué consiste. El Fondo Emprender es un programa muy interesante que Colombia empezó a operar desde el año 2004, en el que le entrega capital semilla a emprendedores, aprendices SENA y universitarios para que inicien sus negocios, para que se le brinda pues el acompañamiento también, no solo el capital, sino el acompañamiento para que los hagan más sostenibles. En estos momentos de crisis, obviamente, no es una solución para solucionar, digámoslo, como la crisis en sí, porque no es una solución de hoy. Es una solución de un plazo de un poco más de un año, porque formular un proyecto implica una dedicación juiciosa de unos 3 meses, y luego el proceso de convocatoria, digamos que arranca también con una duración de 3 meses, y ya el proyecto en sí, para que esté arrancando, hablamos de que dentro de 6, 7, 8 meses, si son viabilizados, les dan los recursos para arrancar su empresa. Y luego el acompañamiento de un año. Entonces, si hacemos esas cuentas, quiere decir que es una alternativa de medio plazo para los jóvenes que quieren hacer empresa. Pero realmente sí es la oportunidad. Es un programa muy bonito. No les exige, digamos, un aval, no les exige fiadores, no les exige bienes raíces que les soporten esa entrega de capitales. En el norte de Santander o en Cúcuta hay alrededor de 20.000 estudiantes en la Universidad Francisco de Paula Santander, hay más de 15.000 en la Universidad de Pamplona, alrededor de 5.000 en la Simón Bolívar. Bueno, hay más de 50.000 personas que pueden acceder a estos recursos. ¿Sabe usted o tiene conocimiento de alrededor de cuántos proyectos se presentan en el año o cuántos proyectos han sido condonados por el Fondo Emprender? Hombre, Jorge, lamentablemente el proyecto Fondo Emprender en Cúcuta, primero, es muy desconocido. La mayoría de estudiantes no lo conocen. El Fondo Emprender es un fondo que debiera estar abierto para todos los estudiantes desde primer hasta último semestre de carrera, porque los profesores debieran promoverlo, es decir, las universidades debieran promover no que el estudiante saliera a buscar empleo, sino que saliera a crear empresa, porque eso es lo que genera riqueza en nuestra región. Sin embargo, el Fondo Emprender no recibe más de 30 o 40 proyectos al año. Recibirlos no significa aprobarlos. Recibe 30, 40, 50 proyectos al año y de eso se aprobarán 5, 10, 15 proyectos. Estamos hablando de una población de 50.000, 60.000 personas potencialmente hábiles para poder presentar proyectos de emprender y que solo se presenten 40 y 50. Eso es muy triste. Hay solo 5 unidades de emprendimiento en la ciudad. 5 o 6 unidades de emprendimiento en la ciudad, pero hay más de 14 universidades en la ciudad y por ley las universidades debieran tener unidades de emprendimiento. Entonces al SENA y a la Cámara de Comercio le toca recoger estudiantes universitarios que sus universidades no tienen ¿Cuántos proyectos han sido condonados por el Fondo Emprender? Hasta el año 2010, desconozco los datos del 2011, 2012, 2013, que son los 3 años que no conozco, pero hasta el año 2010 habían condonados 8 proyectos en toda la historia del Fondo Emprender del país en cuanto a norte de Santander. Estamos hablando de 8 proyectos con un potencial de más de 50.000 que han sido condonados, porque aprobados han sido aprobados más o menos unos 60 o 70 proyectos en más de 10 años, o en cerca de 10 años. Esto es muy poco. Realmente es lamentable que potenciales empresas, o mejor dicho, que estudiantes tengan la capacidad de salir y decir: hey, 110 millones de pesos no reembolsables para una idea que se me ocurrió, que es innovadora, que va a generar empleo, que voy a generar no solo mi empleo, sino que voy a generar el bienestar a los demás, que voy a ayudar a que la ciudad crezca, que vamos a ayudar a construir ciudad, generando nuevas empresas, y sin embargo el Fondo Emprender se desconozca.
pero es que vamos un poco más allá, sin salirnos del Fondo Emprender, pero permítame decirle, hay otros fondos, Destapa tu Futuro, de una empresa de cerveza muy conocida en el país, está Innova, está Ventures, está el mismo Colciencias, que coloca recursos no reembolsables para empresas, no solo Colciencias a nivel de investigación universitaria, sino para empresarios. Es decir, hay una cantidad de fondos en el país que son desconocidos en la ciudad y que además de ser desconocidos, no hay una tendencia a que la gente presente proyectos. Nosotros tenemos una falencia enorme en presentación de proyectos y aunque presentemos tampoco nos los aprueban, entonces nos devuelven mucho proyecto. Esto es triste porque el Fondo Emprender es plata en efectivo lista para entregarle a los muchachos para que los muchachos empiecen a hacer empresas. Gracias, William, por abrirnos las puertas, pero cuéntenos un poco acerca de cómo está funcionando hoy SOE, cómo ha crecido, cómo ha venido el desarrollo de la empresa. Gracias, Jorge. Bueno, esto empieza en una idea muy bonita que era producir esencias de plantas aromáticas y medicinales. Esa fue la idea emprendedora, esa fue la idea que yo le presenté al Fondo Emprender. La idea era sacar plantas aromáticas medicinales, extraer su esencia con unas hidrodestiladoras y venderlas en el mercado. Eso fue lo que se presentó al fondo. El fondo apoyó esa idea de negocios. En el año 2008 terminé el proceso productivo con el Fondo Emprender, es decir, la interventoría del Fondo Emprender se dio cuenta que cumplí todas mis metas y me firmó el acta de condonación, y a partir de ese momento mi empresa queda, entre comillas, liberada para yo poder empezar a hacer más allá de lo que había propuesto en el proyecto. Y es como pasé de las esencias de las plantas aromáticas y medicinales al tema de aromas para perfumería, aromas para esencias, aromas para marketing olfativo empresarial. Hay una pregunta que me asalta, William, y es qué hacer o qué se debería hacer para que más personas puedan acceder a los recursos de este fondo. Pronto, si hay la posibilidad de que se haga una convocatoria solamente para el norte de Santander por parte de la administración municipal o administración departamental, que vengan algunos expertos a capacitar docentes universitarios. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué aconseja usted, William? Sí, Jorge, gracias por esa pregunta, porque es algo que los que hemos sido emprendedores, los que hemos accedido al Fondo Emprender, siempre lo hemos tenido ahí a flor de piel, porque de hecho es una de las metas que nosotros debemos cumplir como emprendedores, es fomentar el Fondo Emprender. Pero esto debe ser un trabajo conjunto entre las universidades, primero que todo, las universidades que no tienen unidad de emprendimiento, tenerla, las que ya la tienen junto con las que no la tienen, empezar a promocionar con los profesores a sus estudiantes para que entiendan qué es el fondo. Está la Cámara de Comercio hoy activa, haciendo el llamado y la asesoría y el apoyo a todas aquellas personas que tienen una idea pero que se sienten débiles a la hora de presentar un plan de negocios. Pero usted acaba de decir algo que es absolutamente vital en el tema de las convocatorias, Jorge. El alcalde de una ciudad, el gobernador de un departamento puede sentarse con el Fondo Emprender y con el director de Ersena y decir: yo tengo unos recursos de mi ciudad para que hagamos una convocatoria cerrada de ciudad o convocatoria cerrada de departamento, y todas las fuerzas vivas de la ciudad pueden apoyar, arropando a estas ideas de negocios, haciendo asesorías y organizándose a nivel de conjunto, armando lo que podríamos llamar una plataforma competitiva de generación de proyectos para poder apoyar con recursos directos del Fondo Emprender, con apoyo del municipio, del gobernante, de la alcaldía, para poder motivar y sobre todo traer y descargar los proyectos, porque no es solo presentarlos, es hacer que esos proyectos presentados sean atractivos para que el fondo diga: sí, apoyamos. Esa es una gestión del gobernante, y el gobernante se convierte en el principal impulsor de esta tarea, que es una tarea necesaria para construir una ciudad. William, gracias por ese aporte tan importante que usted le ha hecho en este momento a los cucuteños. Gracias por ayudarnos a construir ciudad. Jorge, muchísimas gracias a usted por también ayudar a construir ciudad. Y a todos ustedes los invito a que sigamos trabajando, a que sigamos construyendo una Cúcuta de todos. Y recuerde que ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Cúcuta de Todos. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestra sección, Conociendo Nuestros Derechos.